Mis queridos amigos, almas compañeras de este hermoso y a veces intrincado viaje que llamamos vida, hoy quiero abrirles mi corazón de una manera muy personal, sin tapujos ni adornos, como se habla entre viejos conocidos que han compartido el pan y la sal. Quiero compartir con ustedes una historia, mi historia, de cómo, cuando el calendario marcaba ya los 70 años con su peso ineludible, y yo pensaba, con una melancolía resignada, que el libro de mis grandes aventuras y alegrías estaba casi cerrado, con sus mejores páginas ya leídas y amarilladas por el tiempo, logré, contra todo pronóstico y contra mis propias creencias limitantes, redescubrir el sabor de la vida. Ese gustillo dulce y picante, a veces amargo, pero siempre intenso, que creía haber perdido para siempre entre los pliegues de la rutina y el cansancio acumulado. Quizás algunos de ustedes, al escucharme, se sientan identificados con ese momento vital en el que la rutina parece pesar más que una losa, en el que los «ya no puedo» o «ya no tengo edad para esto» suenan con una frecuencia alarmante, ahogando los tímidos «todavía quiero» o «quizás podría», y en el que la nostalgia por lo que fue, por los años dorados de la juventud y la madurez, empaña la posibilidad de disfrutar y construir lo que aún puede ser. Yo estuve ahí, créanme, sumergido en esa bruma gris. Pero hoy estoy aquí, frente a ustedes, para decirles con la convicción que nace de la propia experiencia vivida y sentida en cada fibra de mi ser, que nunca es verdaderamente tarde para volver a encender la chispa interior, para desempolvar los sueños que guardamos en el desván del alma y para sentir con renovada ilusión que cada nuevo amanecer es una invitación personal e intransferible a vivir plenamente, con todas nuestras capacidades y limitaciones. Recuerdo aquellos días, no hace tanto tiempo, como si fuera ayer. Me levantaba por la mañana y la jornada se extendía ante mí como un camino llano, monótono, dolorosamente predecible y, si soy completamente sincero con ustedes y conmigo mismo, un poco gris, tirando a oscuro. Mis hijos, ya adultos y con sus propias familias y preocupaciones, habían volado del nido hacía tiempo. Mi querida esposa, mi ancla, mi compañera de tantas batallas y celebraciones, me había dejado hacía unos años, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Y la jubilación, que al principio me pareció un merecido descanso, una liberación de horarios y obligaciones, se había convertido gradualmente en una sucesión de días demasiado parecidos entre sí, una cadena de horas vacías que se estiraban perezosamente. Miraba por la ventana y veía el mundo seguir su curso frenético, con sus ruidos, sus prisas, sus idas y venidas, mientras yo me sentía cada vez más como un espectador en la grada, un extra en la película de la vida, ya no un jugador activo en el campo. A menudo me sorprendía pensando, bueno, Antonio, ya has vivido lo tuyo, no te quejes. Has trabajado duro durante más de 40 años, has criado una familia decente, has visto crecer a tus nietos. ¿Qué más se puede pedir a los 70 años? Era una especie de resignación amable, casi educada, pero resignación al fin y al cabo. El sabor de la vida, ese que antes me hacía vibrar, se había vuelto insípido, como una comida sin sal, sin especias, sin alma. El punto de inflexión, ese momento en que la balanza empieza a inclinarse hacia el otro lado, no fue un gran evento dramático, ni una revelación divina bajo un cielo estrellado. Fue algo mucho más sencillo, más cotidiano, casi imperceptible al principio. Un día cualquiera, mi nieta Lucía, con esa energía arrolladora y esa curiosidad insaciable de sus 10 años, me encontró en el salón, mirando viejas fotografías, con una melancolía que intentaba disimular torpemente con una sonrisa forzada. Ella, con su intuición infantil, se dio cuenta de que algo no iba bien. Me preguntó qué me pasaba, con esa preocupación genuina que solo los niños saben expresar. Y yo, en un arrebato de sinceridad poco habitual en mí, quizás porque su mirada limpia me desarmó, le confesé que extrañaba hacer cosas, que sentía que ya no era útil para nadie, que no tenía mucho que aportar al mundo ni a mi propia familia. Sus ojitos se abrieron grandes, como platos, y después de un breve silencio, con una sabiduría que me dejó sin palabras y me conmovió profundamente, me dijo: «Abuelo, pero si tú sabes hacer un montón de cosas que yo no sé y que papá tampoco sabe, ¿por qué no me enseñas alguna?». Esa simple pregunta, tan inocente y tan directa,
Fue como una pequeña semilla plantada en la tierra reseca de mi apatía. Al principio la descarté, pensando que eran cosas de niños, que ella solo quería animarme. Pero la idea, como una melodía pegadiza, se quedó rondando en mi cabeza durante días. ¿Qué sabía hacer yo realmente? Empecé a hacer un inventario mental y me sorprendí. Pues sí, a lo largo de mi vida había aprendido muchas cosas. Sabía bastante de carpintería, un viejo hobby de mi juventud que había abandonado por falta de tiempo y espacio. Sabía contar historias de cuando era joven, esas anécdotas de un mundo que ya no existía y que a Lucía y a mis otros nietos les encantaban. Sabía cocinar algunas recetas de mi madre, platos tradicionales de nuestra tierra, que nadie más en la familia recordaba con exactitud cómo se preparaban. Así que empecé por lo pequeño, por lo más tangible. Un sábado por la tarde, después de rebuscar en el trastero, saqué mis viejas herramientas, cubiertas por una gruesa capa de polvo y olvido, y le propuse a Lucía construir juntos una casita para los pájaros del jardín. Sus ojos brillaron con una ilusión contagiosa. Mientras medíamos con el metro, cortábamos con la sierra y lijábamos la madera con cuidado, algo mágico sucedió. No solo estaba enseñándole a ella una habilidad manual, estaba, sin darme cuenta al principio, recordándome a mí mismo una pasión olvidada, una fuente de satisfacción que había permanecido dormida durante décadas. El olor de la madera recién cortada, el tacto áspero y luego suave de las herramientas, la concentración necesaria en la tarea. Todo ello despertó en mí una alegría serena, una sensación de propósito que hacía muchísimo tiempo no sentía. Ver la casita terminada, modesta pero hecha con nuestras propias manos, y la sonrisa de orgullo de Lucía al colgarla en el árbol, fue como una inyección de vitalidad pura. De repente, volví a sentirme útil, capaz, conectado con algo más grande que mis propias cavilaciones. Animado por este primer éxito, que me supo a gloria, decidí desempolvar otras habilidades y aficiones que tenía arrinconadas. Empecé a cocinar con más frecuencia, no solo por necesidad, sino por placer. Me dediqué a recuperar esas recetas antiguas de mi madre y de mi abuela, consultando viejos cuadernos y tirando de memoria. Invitaba a mis hijos y nietos los domingos, y la casa volvía a llenarse de risas, de conversaciones animadas y del aroma reconfortante de la buena comida casera. Ya no era solo el abuelo que se sentaba en el sillón a ver la televisión, sino el chef Antonio, que preparaba con esmero el estofado de la abuela o aquellas croquetas que tanto gustaban. Mis hijos me miraban con una mezcla de sorpresa y alegría contenida. Veían un brillo en mis ojos que había estado ausente durante demasiado tiempo, una nueva energía que me hacía parecer más joven, o al menos más vivo. Luego, con un poco más de audacia, me atreví con algo que siempre había querido hacer, pero que, por timidez o por pensar que no era para mí, nunca me había animado: unirme a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Al principio, confieso que me sentí un poco intimidado, rodeado de gente que parecía saber mucho más de literatura que yo, que citaba autores que apenas me sonaban. Pero pronto, descubrí el placer inmenso de debatir ideas, de escuchar otras perspectivas sobre una misma obra, de sumergirme en historias fascinantes que me transportaban a otros mundos y otras épocas. Hice nuevos amigos, personas de mi edad con experiencias similares, y también gente más joven que aportaba una visión fresca y diferente. Las tardes de los martes se convirtieron en mi cita ineludible, una fuente de estímulo intelectual, de compañía agradable y de enriquecimiento personal. Me di cuenta de que mi mente seguía siendo curiosa y capaz de aprender. Pero quizás el cambio más significativo y el que más me costó al principio vino de la mano de la tecnología, algo a lo que siempre le había tenido cierto recelo, viéndola más como una complicación que como una ayuda. Mi hijo mayor, con una paciencia infinita que le agradeceré siempre, me enseñó a usar una tablet. Al principio me parecía un galimatías indescifrable, lleno de iconos y funciones que no entendía, pero poco a poco, con práctica y sin miedo a equivocarme, le fui cogiendo el truco. Descubrí un mundo de posibilidades que se abría ante mí. Podía leer periódicos de todo el mundo y estar al tanto de la actualidad, ver documentales sobre historia, mi gran pasión desde joven, escuchar la música de mi juventud que creía perdida, e incluso, y esto fue lo más emocionante,
hacer videollamadas con mi hermana, que vive en otra ciudad, a cientos de kilómetros. Esto último fue maravilloso, poder ver su cara en la pantalla, reírnos juntos como cuando éramos niños, compartir nuestras pequeñas novedades diarias, acortó la distancia de una manera increíble. Ya no me sentía tan aislado del mundo ni de mis seres queridos que estaban lejos. Paralelamente a estas nuevas actividades, empecé también a cuidar más de mí mismo físicamente. Siguiendo el consejo de mi médico, me apunté a unas clases de gimnasia suave para mayores en el centro cívico del barrio. Al principio, cada movimiento me costaba un mundo. Sentía los músculos agarrotados y la falta de costumbre. Pero la profesora era encantadora y muy motivadora, y el ambiente entre los compañeros muy animado y de apoyo mutuo. Poco a poco, fui ganando flexibilidad, equilibrio y fuerza. Lo más importante es que empecé a sentirme mejor físicamente, con más energía para afrontar el día, y esos dolores articulares que tanto me molestaban empezaron a remitir. Y las mañanas de ejercicio se convirtieron también en una oportunidad para socializar, para tomar un café después con los compañeros y charlar un rato sobre lo divino y lo humano. No les voy a mentir, no todo fue un camino de rosas, ni una transformación instantánea. Hubo días de bajón, momentos en los que la vieja apatía y la tentación de quedarse en el sofá intentaban asomar la cabeza. Pero ahora tenía herramientas para combatirla, tenía motivos para levantarme. Tenía mis proyectos de carpintería esperando, mis libros por leer y comentar, mis clases de gimnasia que no quería perderme, mis llamadas pendientes con mi hermana. Tenía propósitos, pequeños y grandes. Y eso, mis amigos, es el mejor antídoto contra la desesperanza y el sentimiento de inutilidad. Lo que descubrí a mis 70 años, cuando pensaba sinceramente que ya era tarde para casi todo, es que la vida siempre, siempre nos ofrece nuevas oportunidades, nuevas sendas, si estamos dispuestos a verlas con ojos curiosos y a tomarlas con un poco de valentía. No se trata de hacer grandes proezas heroicas, ni de intentar volver a ser jóvenes, porque eso es imposible y frustrante. Se trata más bien de encontrar esas pequeñas cosas, esas actividades sencillas que nos conectan con nuestras pasiones más auténticas, con los demás seres humanos y, fundamentalmente, con nosotros mismos, con esa esencia que a veces olvidamos que llevamos dentro. Puede ser retomar un viejo hobby que nos hacía felices, aprender algo completamente nuevo que nos desafíe, ofrecer nuestro tiempo o nuestra experiencia acumulada a otros que lo necesiten, o simplemente empezar a cuidar de nuestra salud física y mental con más mimo y constancia. El sabor de la vida, ese que yo creía perdido para siempre, no se había ido. Simplemente estaba escondido, agazapado bajo una gruesa capa de resignación, rutina y miedos infundados. Solo necesité un pequeño empujón, la pregunta inocente y llena de amor de una nieta, para empezar a rascar esa superficie y redescubrir la inmensa alegría de vivir, de sentir, de compartir. Hoy, a mis casi 75 años, puedo decirles con el corazón en la mano que me siento más vivo, más conectado con el mundo y con mis emociones, y, en definitiva, más feliz que hace una década. Sigo teniendo mis achaques, por supuesto. Los años no perdonan del todo y el cuerpo tiene su memoria. Pero ahora los afronto con otra actitud, con una serenidad activa, con la certeza profunda de que cada día que se me regala es una oportunidad valiosa para seguir aprendiendo, para seguir amando, para seguir saboreando la vida en toda su complejidad. Así que, si alguno de ustedes, al escuchar mi modesta historia, se siente como yo me sentía entonces, si piensan con tristeza que ya es tarde para ustedes, les pido desde el fondo de mi corazón que no se rindan, que no tiren la toalla. Miren a su alrededor con atención, pero sobre todo, miren dentro de ustedes con honestidad y cariño. Seguro que hay talentos dormidos esperando a ser despertados, sueños olvidados que aún pueden cumplirse, pequeñas alegrías cotidianas esperando a ser descubiertas o redescubiertas. Den ese primer paso, por pequeño e insignificante que les parezca. Quizás se sorprendan gratamente, como me sorprendí yo, al descubrir que el mejor capítulo de su libro personal aún está por escribirse, lleno de nuevas emociones y aprendizajes. Porque, créanme, y lo digo con la voz de la experiencia, nunca, nunca es verdaderamente tarde para volver a sentir el delicioso, incomparable y siempre sorprendente sabor de la vida.